Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Esta serie y todos los programas radiales de Apologética con Marta están disponibles visitando mi página en línea apologeticaconmarta.org y yendo al enlace de programas radiales en archivo. También puede encontrar los programas radiales en Facebook bajo Apologética con Marta. Nuevamente el sitio en línea es apologeticaconmarta.org. En el programa de hoy vamos a estudiar 3 puntos de vista que tienen creyentes sobre el milenio y la gloria de Cristo en su segundo regreso. Los 3 puntos de vista están de acuerdo en que sí va a haber un juicio final y que Dios va a establecer un cielo nuevo y una tierra nueva cuando restaure todas las cosas y la nueva Jerusalén, la ciudad santa de Dios, descienda del cielo y sea establecida permanentemente en la tierra. Las diferencias radican en cuanto a cuándo ocurre el milenio, la duración del milenio, el carácter del milenio y el carácter del mundo presente en que vivimos. Los 3 puntos de vista se conocen como el amilenialismo, el postmilenialismo y el premilenialismo. Tomemos primero el amilenialismo. La opción del amilenialismo mantiene que Jesús nunca va a reinar en la tierra en nuestra historia, sino que Jesús reina solamente en nuestros corazones y en el cielo. La naturaleza del reino es solo espiritual y establecido en la primera venida de Cristo. En el amilenialismo, si uno establece una línea de tiempo, en esa línea uno reconoce la historia de la humanidad hasta que Cristo vino la primera vez, murió, resucitó y ascendió al cielo. Luego que Jesús ascendió al cielo, comenzó lo que ellos llaman el milenio del Evangelio, que es el periodo en que estamos viviendo hoy día. En este milenio del Evangelio creen que Jesús está reinando en nuestros corazones y en el cielo. En esta opción, la Iglesia reemplaza completamente al pueblo judío y elimina el rol del pueblo judío en la historia futura. La duración del milenio mencionada en Apocalipsis viene a ser una alegoría que solo establece un tiempo indefinido para el milenio. Ellos creen que el milenio equivale a la era de la Iglesia. El milenio es ahora con Cristo reinando sobre la Iglesia. La Iglesia comenzó en el primer siglo, por lo tanto, la Iglesia ya lleva sobre 2000 años de haber sido establecida, lo que los obliga a decir que el número del milenio en Apocalipsis es solo una metáfora. El milenio presente es bueno y es malo, ya que tanto la benevolencia de las personas como la maldad en ellas abunda en la tierra. Eventualmente tendremos el juicio final cuando Cristo regrese y Él establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra que durarán por siempre. Dentro del amilenialismo, Cristo reina desde el cielo y mediante la Iglesia, y no se cree en un reino de Cristo literal de 1000 años en la tierra. Entre los versos que usan para establecer su creencia en la línea del tiempo está 2 de Pedro 3, verso 8, que dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sin embargo, el contexto de 2 de Pedro debe tomarse como una figura literaria, ya que Pedro usó ese número para indicar el largo sufrimiento de Cristo y para darnos esperanza para el futuro. Pero cuando leemos sobre los 1000 años en Apocalipsis 20, el contexto es una narrativa profética. Y aquí no existen comparaciones, alegorías ni metáforas. 6 veces dentro de 7 versos al principio de Apocalipsis 20 se menciona específicamente el periodo de tiempo de los 1000 años. Vamos a leer Apocalipsis 20 del 1 al 10 y dice: Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo.
Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de la arena del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El periodo de los 1000 años es específico y sucederá en la historia futura, y el pueblo y la tierra de Israel tienen un papel importante que tomar en este periodo. El amilenialismo trae otro problema, que es que muchísimos versos bíblicos y profecías tienen que tomarse solo como alegorías. Pero la realidad es que cuando miramos a nuestro alrededor, notamos que cada día que pasa, las profecías bíblicas no son alegorías, sino que realmente se están cumpliendo en eventos históricos. Israel vino a ser nuevamente una nación independiente en el 1948. Vivimos experimentando caos político y social mundialmente. Varios líderes de la iglesia con muchos seguidores ahora se han declarado ateos. Otros predican evangelios falsos, en donde el pecado es llamado bueno y lo bueno es llamado malo. Aún dentro de muchas iglesias se discrimina en contra de lo que Dios llama santo y bueno. Vivimos en medio de plagas, en medio de tumultos. La violencia mundial ha incrementado. Existe menos y menos paz mundialmente. Y aún la naturaleza gime con un incremento de tornados, huracanes y terremotos. El corazón de muchos se ha enfriado y se ha endurecido. Dentro de la perspectiva del amilenialismo, la salvación equivale a una resurrección espiritual, al reino de vida, y Cristo reina desde el cielo en los corazones de todo creyente. La segunda alternativa es el postmilenialismo. En esta opción, la naturaleza del reino del milenio es espiritual y terrenal, y se estableció cuando Jesús vino la primera vez a la tierra. En su línea representativa de la historia, reconoce los eventos antes de la primera venida de Cristo. Luego Cristo vino, murió, resucitó y ascendió al cielo. Luego del año 70, cuando el templo de Jerusalén fue destruido, comenzó el milenio, lo cual duraría hasta el segundo regreso de Cristo, en donde Cristo llevaría a cabo el juicio final y establecería un nuevo cielo y una nueva tierra. En esta alternativa, el tiempo del milenio no es literalmente 1000 años, sino que comenzó cuando el templo fue destruido en el año 70 y duraría por un tiempo indefinido hasta que Jesús regrese para el juicio final y el establecimiento de un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, dentro del postmilenialismo hay otra manera alterna en que personas creen que será el regreso de Cristo. En esta alternativa del postmilenialismo futuro, Cristo vino en la historia pasada, murió, resucitó y ascendió al cielo. Luego la iglesia fue encomendada a traer el milenio evangelizando por todo el mundo. Algunos con este punto de vista creen que Jesús va a regresar después que el evangelio se comparta por todo el mundo, cuando el mundo mejore moralmente
y cuando el mundo esté lleno de creyentes que vivan vidas llenas de benevolencia y el mundo sea una utopía. Este punto de vista considera que el Evangelio va a triunfar en cambiar corazones, y al cambiar corazones, el mundo será uno lleno de paz. Luego, Jesús regresará y habrá un juicio final. Dentro del postmilenialismo, la manera de Jesús establecer su reino es mediante la salvación. Pero esta salvación equivale a una resurrección espiritual, que hace que aumente más y más la cantidad de personas salvas en el mundo y gradualmente toda la sociedad sea cristianizada. De esta manera, Cristo reinará desde el cielo a través de su iglesia en la tierra. Uno de los problemas con este punto de vista es que, como mencionamos anteriormente, el mundo se dirige más y más hacia un caos social y moral y no a una utopía. Lo que notamos es que más y más profecías sobre la descendencia moral de la humanidad se están cumpliendo. Toma, por ejemplo, la advertencia del apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, versos 1 al 5, que dice: «También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita». Estamos viviendo lo que anunció Pablo siglos atrás y que es un antecedente a las profecías de Daniel y de Juan en Apocalipsis, que aún están por cumplirse antes de que Jesús regrese a establecer su reino en la tierra. El corazón del ser humano es un corazón corrupto por el pecado. Si esperamos a que Jesús regrese después de que exista una utopía moral en la tierra, entonces nunca va a regresar porque la decadencia humana es cada vez más y más profunda. Por ejemplo, nunca en la historia humana se había aceptado matrimonios entre el mismo sexo como se está aceptando en esta generación, aún dentro de la iglesia. Por lo tanto, entre las fallas que tiene el postmilenialismo es que niega un milenio literal de Jesús reinar en la tierra 1000 años, como lo indica Apocalipsis 20. Se cree que es necesario obtener una utopía en la tierra y que esa utopía es necesaria para que Jesús regrese y lleve a cabo el juicio final. El tercer punto de vista es el premilenialismo, en el cual se mantiene que Cristo va a regresar a establecer su reino en la tierra por un periodo literal de 1000 años antes de que ocurra el juicio final. En esta opción, la naturaleza del reino de Jesús es espiritual y es terrenal. Jesús estableció su reino espiritualmente en su primera venida y establecerá su reino terrenal en su segunda venida. Este punto de vista está basado en 4 partes históricas. La primera parte es la historia del mundo antes de la venida de Cristo y que incluye las profecías sobre los reinos a levantarse en el futuro. Aquí Daniel capítulos 2 y Daniel capítulo 7 profetizan sobre los diferentes reinos a levantarse hasta que Cristo venga a establecer su reino en su segunda venida. Luego Cristo viene por primera vez, muere, resucita y asciende al cielo. Cristo dejó establecida su iglesia para que el evangelio llegue a toda la tierra. En el primer siglo se completó la Biblia, que incluye las profecías sobre los eventos a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Estos eventos están profetizados en Apocalipsis 1 al 19. Luego Cristo va a regresar y Él va a establecer su reino en la tierra por 1000 años, según descrito en Apocalipsis 20, junto con aquellos que participarán en la primera resurrección. Luego de 1000 años habrá una batalla final en la cual Cristo finalmente enviará al infierno a Satanás, a sus demonios y a todo aquel que a través de la historia de toda la humanidad eligió rechazar a Dios.
La segunda resurrección incluye a aquellos que no participaron de la primera resurrección y a aquellos que murieron durante el milenio. Todos recibirán el juicio final y luego todo será restaurado con un cielo nuevo y una tierra nueva. Dentro del premilenialismo, la manera en que Cristo va a establecer su reino es mediante 3 etapas. La primera etapa es cuando Cristo reúne a la iglesia y la saca de la tierra en lo que se conoce como el arrebatamiento. La segunda etapa es cuando Cristo viene personalmente a conquistar todas las naciones de la tierra y a establecer su reino terrenal. La tercera etapa es cuando, luego del juicio final, Cristo establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra. En los próximos programas estudiaremos con más profundidad todas estas etapas. Dentro del premilenialismo, Cristo está hoy día reinando desde el cielo como la cabeza de la iglesia en la tierra y está esperando su segundo regreso a establecer su reino terrenal con su trono en Jerusalén, que durará por 1000 años. Luego vendrá el juicio final y el establecimiento de un cielo nuevo y una tierra nueva. Podemos concluir que la posición del premilenialismo, en que Cristo va a regresar a establecer su reino literalmente por 1000 años, concuerda mejor con toda la revelación bíblica desde Génesis a Apocalipsis. En Génesis, Dios hizo convenios incondicionales con el pueblo de Israel, en donde les prometió la tierra, la semilla del rey y muchas bendiciones. Dios les prometió un rey que reinaría eternamente desde Jerusalén. Por eso podemos comprender cuán profunda es esa guerra espiritual que ha existido siempre y que hoy día es aún más profunda cuando Israel volvió a ser una nación independiente y recientemente el presidente Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Lo que el presidente Trump hizo con este reconocimiento es un cumplimiento profético. Si las profecías bíblicas se cumplen literalmente, podemos confiar que el reino de Cristo de los 1000 años en la tierra también se cumplirá literalmente. Por ejemplo, en Génesis 15, verso 13, Jehová le dijo a Abraham que su descendencia moraría en tierra ajena y sería esclava y oprimida por 400 años. Y así sucedió cuando fueron esclavizados en Egipto. En Isaías 10, versos 1 al 12, Jehová dio la profecía que Asiria sería usada como instrumento de Dios para juzgar a Israel, pero que luego Asiria también sería juzgada. Y así sucedió. En Daniel capítulos 2 y 7, Dios dio palabra sobre los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, que reinarían en ese orden. Y así sucedió. Todas las profecías sobre la primera venida de Cristo se cumplieron con precisión desde cuándo vendría hasta el lugar en donde nacería. Jesús mismo también indicó el cumplimiento de profecías en su presente y anunció futuras profecías. Por ejemplo, en Lucas 4 vemos que Jesús fue a la sinagoga de Nazaret a enseñar. Allí él leyó del libro del profeta Isaías las siguientes profecías que aparece en Isaías 61, versos 1 al 2, y dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego Jesús enrolló el libro y se sentó y les dijo a todos los presentes: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Jesús básicamente les dijo que esa profecía emitida sobre casi 800 años anteriormente se cumplió literalmente en ese momento en la presencia de ellos. Un ejemplo de una profecía futura que hizo Jesús la encontramos en Mateo 24, verso 15. Allí Jesús está haciendo referencia a las profecías de Daniel 9, verso 26, capítulo 11, verso 31 y capítulo
14, verso 11, y que están relacionadas con los últimos días aún por venir. En Mateo 24, verso 15, Jesús mismo advierte sobre el horrible sacrilegio en el lugar santo del que habló el profeta Daniel. En Daniel 9, verso 26 dice: después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este fue Jesús. Este se quedará sin ciudad y sin santuario porque un futuro gobernante los destruirá. Esta fue la destrucción del templo en el año 70. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Daniel capítulo 11, verso 31 dice, referente al tercer templo que se construirá y será profanado, lo siguiente: sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrilegio. Y en Daniel 12, verso 11 leemos: a partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Todas estas profecías son específicas que más tarde reciben más claridad cuando estudiamos las profecías en el Nuevo Testamento junto con el libro profético de Apocalipsis. Las profecías bíblicas nos dan un mapa cronológico que no debemos ignorar. Las profecías nos advierten sobre eventos a suceder en el futuro para que podamos tener la paz de Dios en un mundo lleno de desesperanza. Al saber cómo termina toda la historia y cómo comienza el mundo eterno según descrito al final de Apocalipsis, nuestros corazones deben estar llenos de esperanza y de fe en Jesús porque Él tiene todo bajo su control. Y podemos confiar en todas sus palabras y en todas sus promesas. Toda persona que lo recibe como su Dios y Salvador vivirá en su reino lleno de todo su amor, de toda su paz y en perfecta justicia. Te invito a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, y la página en línea apologeticaconmarta.org, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo, incluyendo los podcasts de esta serie, tanto por fecha de transmisión como por tema. Allí también vas a encontrar libros recomendados en la apologética cristiana y enlaces de otras organizaciones dedicadas a equipar a adultos y estudiantes en el conocimiento de Dios mediante la apologética cristiana. Nuevamente, el enlace es apologeticaconmarta.org. Y si tienen alguna pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.